Lo que parecía imposible fue posible. La historia de la humanidad ha demostrado que lo que parecía imposible no lo fue en ciertos casos. Algunos seres humanos con alta capacidad para luchar por sueños colectivos lograron despertar ese sentimiento reprimido tantos años para conquistar mayores grados de libertad. No abundan, pero sí han existido a lo largo del tiempo hombres y mujeres valientes cuyos nombres, a pesar de los años y los siglos, no han sido olvidados porque llegaron a convertirse en ejemplos para la humanidad en todas las épocas. El nombre de Espartaco se ha convertido en legendario. Fue tal vez el primer hombre reconocido en la historia por haberse rebelado contra los que gozan con el sufrimiento ajeno, liberando a 100,000 esclavos considerados por sus amos simples baratijas humanas o herramientas de trabajo vivientes. Pertenecía a la clase social de los ilotas o siervos. Por su excelente condición física, fue traído prisionero desde Tracia a su tierra natal en un recorrido de más de 1,000 kilómetros hasta Roma para convertirlo en gladiador. Los gladiadores eran sometidos a toda clase de indignidades, penas y crueldades, tratándolos como si fueran simples bestias. Estaban destinados a morir en la arena de un circo para divertir a sádicos y psicópatas de las castas superiores en el imperio más poderoso de esa época. Entre los años 73 y 71 a.C. se reseña una rebelión de los gladiadores y esclavos liderada por Espartaco, quien, con un grupo de apenas 70 hombres, consiguió durante 2 años imponerse sobre las poderosas legiones romanas enviadas para sofocar su lucha por la libertad. Subió con sus guerreros al monte Vesubio, donde enfrentó a 3,500 soldados en una desproporción de 40-1. El comandante romano que dirigió esta primera operación, subvalorando la capacidad de los gladiadores, acampó en el único acceso a la escarpada montaña con unos pocos guardias y dio la orden de descansar. Los gladiadores, mientras los romanos dormían, con cuerdas bajaron por la parte más empinada del monte y, aprovechando la sorpresa, inclinaron el triunfo a su favor. La voz de esta hazaña se desperdigó como pólvora de la boca a los oídos, motivando a que cerca de 100,000 esclavos huyeran de sus amos para ir a encontrarse con Espartaco. Luego de esta vergonzosa derrota, el imperio designó a Marco Licinio Craso como comandante de 17 legiones romanas, constituidas entre 4,000 y 6,000 soldados cada una, que finalmente vencieron a Espartaco. Craso llevó prisioneros a los sobrevivientes hasta la entrada de Roma. En un acto de demencia y crueldad, como suelen ser los actos de la mayoría de los tiranos, mandó degollar a 1,800 esclavos, colgó sus cabezas en palos y los colocó al lado y lado del acceso a Roma como faroles humanos adornando el ingreso a la ciudad eterna. Con este dantesco mensaje a los esclavos sofocó cualquier tipo de rebelión en los años siguientes. Este es tal vez el primer episodio en que un rebelde desde abajo y sin un peso, contra toda posibilidad de vencer, se levantó contra sus opresores y le dio a un pueblo desheredado unos ideales en los que creer. Esa fue la primera semilla de la libertad para erradicar la esclavitud que solo se consiguió siglos después. No se logró con un paro o una simple protesta, sino poniendo muertos de lado y lado en una lucha armada, y no de un solo lado, como suele suceder en la que ejércitos mercenarios abaten a multitudes indefensas. Espartaco se merece una estatua en la plaza central de cada ciudad libre del mundo. Tanto Poncio Pilato como gobernador de Judea, con rango militar en representación del Imperio Romano durante el reinado de Tiberio, como el rey Herodes, gobernante de ese mismo territorio ocupado por los romanos, pudieron salvar a Jesucristo, pero no lo hicieron porque les pareció que era un personaje peligroso, un agitador de masas, alguien con capacidad de subvertir el orden. Con lavado de manos incluido, lo sentenciaron a muerte en la cruz, luego de azotarlo y someterlo a escarnio público. Según los expertos, Jesús fue condenado por delitos relacionados con desórdenes públicos, porque las muchedumbres corrían detrás de él a escuchar sus sermones y presenciar sus milagros. Afirman que la crucifixión era un castigo que solo imponían y ejecutaban las autoridades romanas. Se aplicaba a esclavos, criminales, rebeldes, sediciosos y facciosos. Con la crucifixión,
Los condenados sufrían una muerte lenta y dolorosa, devorados por aves que se alimentaban de su carne viva. El propósito no era solamente matar al criminal, sino someterlo a humillación pública para deshonrarlo ante la comunidad. Si el delito por el que se le dio muerte a Jesucristo hubiera sido de índole religiosa, como ocurría con los falsos profetas, la condena habría sido la lapidación y su ejecución habría correspondido a los mismos judíos. Así, los romanos, que fueron invasores y opresores de pueblos enteros, reseñaron a Jesucristo como un agitador de masas con gran liderazgo social, a quien se le dio muerte ejemplar, como lo registra la historia. Este crimen de Estado permanecerá en la memoria de 1.300 millones de católicos por los siglos de los siglos hasta que llegue el fin. Hacia 1520, los indios aztecas en México, tras la muerte del cacique Moctezuma, humillado y despojado de su dignidad por los españoles que lo habían hecho prisionero, eligieron a Cuauhtémoc como su jefe para enfrentar la invasión encabezada por Hernán Cortés, un personaje dedicado a repartir a diestra y siniestra la muerte en el Nuevo Mundo. Cuenta la historia que Cuauhtémoc fue un feroz guerrero que enfrentó a un ejército cercano a 150,000 soldados entre españoles e indios aliados, que no faltan en toda tiranía. A pesar de su fiereza e inquebrantable espíritu de lucha, fue vencido. Hecho prisionero, lo torturaron atándolo a un poste y metiendo sus manos y sus pies en aceite hirviendo. En 1525 fue ejecutado en la horca, luego de soportar los horrores del tormento con valor, serenidad y valentía, lo que le abrió un espacio en las páginas de la historia, siendo reconocido y dignificado por los pueblos indígenas como un héroe de la resistencia a la salvaje invasión del Imperio español al pueblo mexicano. Cuauhtémoc tiene mayor mérito que cualquiera de los conquistadores para llevar el nombre de ciudades y parques, pero hoy pocos honran su memoria, porque es mejor para quienes detentan el poder político y económico que se enseñen en la escuela otras versiones de la verdadera historia de la mal llamada conquista española. En la década de 1780, durante el virreinato español que ejercía su poder sobre las tierras del Perú, Túpac Amaru lideró la rebelión más radical de los indígenas contra la corona española durante la colonia. Los opresores habían asesinado a su padre, el cacique del imperio incaico, quien llevaba el mismo nombre. Los ilegales ocupantes del Perú les habían arrebatado sus tierras, se habían llevado su oro y les imponían diversas formas de explotación como la mita minera, en la cual cada tribu era obligada a proveer hombres para realizar duros trabajos, principalmente en las minas y la construcción de vías, así como las alcabalas, que eran un impuesto cobrado sobre el valor de las compraventas y los trueques, entre otras formas de explotación. Túpac Amaru fue torturado y ejecutado mediante el desmembramiento con caballos que tiraban de sus manos y pies. Como no lograron descuartizarlo totalmente, fue decapitado. Túpac Amaru es el símbolo de la resistencia indígena anticolonial en su lucha por la libertad, que les fue arrebatada por los españoles. En otro extremo del mundo, muchos años después, surge otro gran líder. Desde 1770, la India formó parte del Imperio Británico como una colonia en la que la máxima autoridad político-administrativa la ejercía un representante de la corona inglesa, encargado de enviar a Europa la riqueza de ese vasto territorio, en especial el algodón. Nacionalistas hindúes atribuyen a la indolencia e indiferencia de los representantes del Imperio Británico en la India la muerte de 15 millones de personas durante las hambrunas provocadas por sequías entre 1869 y 1901. Aseguran que, al mismo tiempo que dentro de la colonia escaseaban los alimentos, se exportaban hacia Gran Bretaña miles de toneladas de arroz. Junto con esta política de desprecio hacia la vida de los hindúes, el hecho de que los campesinos, desde hacía más de un siglo, eran sometidos a un sistema de esclavitud impuesto por los terratenientes, que los obligaban a trabajar sin ningún tipo de compensación, generaba frecuentes intentos de insurrección para conquistar la libertad, aunque no fructificaban. En 1893, Gandhi sufrió en carne propia la discriminación de la cual eran objeto los hindúes. A pesar de haber comprado un boleto de tren para viajar en primera clase,
Funcionarios ferroviarios le advirtieron que esos vagones estaban reservados para personas de raza blanca y que debía retirarse. Como no hizo caso, fue arrojado del tren sobre la plataforma y perdió su maleta en la que llevaba el abrigo en plena época de invierno. Años después, él mismo afirmó que mientras aguantaba frío y se recuperaba de la humillación sufrida, comenzó a tomar forma en su mente la idea de liberar a su nación de esas oprobiosas discriminaciones. Luego de presenciar el racismo, los prejuicios e injusticias contra su pueblo por parte del Imperio Británico, ese fue el punto de inflexión que inclinó la balanza entre ejercer su profesión como otro abogado más o dedicar su vida entera, con todas sus energías, a la causa de la independencia de su patria, mancillada por el imperialismo que tanto daño le ha hecho al mundo. En este contexto, cuando Mahatma Gandhi comenzó a oponerse a las políticas discriminatorias del Imperio Británico, nadie daba un peso por ese personaje débil de voz baja y desconocido. Con la resistencia pacífica inició un proceso de desobediencia civil y no cooperación con las autoridades invasoras, que eran una pequeña minoría, como lo suelen ser las tiranías en todas partes del mundo. Gandhi lograba que los manifestantes contra el imperio emplearan la táctica de dejarse llevar por millares a la cárcel hasta hacer imposible para los guardias mantener el control. Organizaba caravanas y marchas multitudinarias por largos trayectos, como la que dirigió hasta las playas del mar de Omán, en el Océano Índico, para romper el monopolio de la sal en manos de la corona. A esa protesta se le conoce como la Marcha de la Sal, Gandhi al Aquí. De esta manera, sin una guerra declarada formalmente, sin una revolución armada, sin disparar un solo tiro desde su bando, ni derramar una sola gota de sangre de sus adversarios, Gandhi, un común mortal, logró en 1947 liberar del yugo británico a cerca de 400 millones de hindúes, convirtiéndose en un hombre fuera de lo habitual. Parecía algo loco e imposible, salido de la imaginación de un don nadie, pero se logró. A punta de marchas, ayunos y grandes sacrificios, encabezó una revolución pacífica que abrió la puerta a una nueva forma de derrotar a los violentos sin mancharse las manos de sangre ni sembrar los campos de cruces. Sin embargo, murió violentamente en manos de un fanático de la religión hinduista que lo culpaba de haber cedido territorio hindú para que se creara el Estado de Pakistán de Martin Luther King, en 1954, a la edad de 25 años, era un pastor de una modesta iglesia bautista con un puñado de fieles en un país que contaba en esa época con 163 millones de habitantes, de los cuales cerca de 32 millones eran afrodescendientes, discriminados y mancillados en sus derechos fundamentales. Si bien desde 1865 se había abolido la esclavitud en los Estados Unidos de América, otorgando la libertad a los negros traídos a la fuerza de África y a sus hijos nacidos en el nuevo continente casi un siglo después, la política pública de discriminación racial que imperaba en ese país negaba a las personas de color el derecho al voto, la libertad para vivir en barrios que no fueran exclusivamente para ellos, asistir a restaurantes, cafeterías, teatros, tiendas, hospitales, iglesias, parques o escenarios deportivos donde estuvieran personas de raza blanca, compartir el transporte público y contraer matrimonio con parejas blancas. Frente a esta odiosa y tiránica discriminación, ¿quién en esa época le iba a creer a ese desconocido personaje que sería capaz de otorgar la igualdad de derechos a sus hermanos de color en una sociedad extremadamente racista? Inicialmente lo tomaron como un pobre agitador de conciencias en un refundido pueblo de una extensa nación que no tenía credibilidad ni la más remota posibilidad de doblegar al gobierno de la nación más poderosa del mundo. En 1964, es decir, 10 años después de iniciada su quijotesca lucha, sin acudir a la violencia, a costa de desobediencia civil, logró lo que todos creían que era imposible de lograr: la ley de igualdad de derechos de los afrodescendientes en Estados Unidos. Pero, al igual que algunos de los grandes protagonistas de conquistas sociales, el sistema no se lo perdonó y fue asesinado.
Como suele suceder cuando la justicia es cooptada por el poder económico y político, no se llegó al final del ovillo para encontrar a los que determinaron su temprana partida de la tierra. Desde 1820, miles de colonos británicos llegaron a Sudáfrica atraídos por los grandes yacimientos de oro y esmeraldas, desplazando a los holandeses que ya estaban en ese territorio desde 1652. Los blancos siempre fueron una minoría de menos del 10% de la población, que era negra. Bajo una ideología de superioridad racial, consideraban a los nativos como simples salvajes, a los cuales sometían a trabajo esclavo en las minas. En 1948, el Partido Nacionalista, dominado por personas blancas con mucho dinero, dio a conocer su política del apartheid, la cual consistía en que los africanos no podían votar, no podían salir de ciertas zonas, podían ser detenidos arbitrariamente, no podían fundar sindicatos ni hacer huelgas, no podían asistir a escuelas ni universidades para blancos, podían ser trasladados contra su voluntad a otras zonas, no tenían acceso a los servicios públicos y les era prohibido protestar contra la segregación, entre otras arbitrariedades. Nelson Mandela, a la edad de 30 años, en 1954, era otro ilustre desconocido que se atrevió a desafiar al régimen gobernante, lo que le valió 27 años de su vida en prisión. Inició su lucha solo con sus ideales, pero finalmente, en 1994, pasados sus 70 años de edad, se convirtió en presidente de su país, logrando la abolición de esas leyes inhumanas. Nuevamente, en este caso, la historia demostró que lo que parecía imposible fue posible gracias a la persistente lucha de una rebelde y solitaria golondrina que no se quiso someter a la voluntad de los tiranos y consiguió que millones de hombres y mujeres se unieran a su causa. En la República del Uruguay surge otro personaje rebelde de origen humilde que primero fue guerrillero del Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros y luego de empuñar las armas logró mediante el voto popular conquistar la presidencia de la República en el 2009. José Pepe Mujica, considerado el presidente más pobre del mundo, fue herido de 6 balazos en enfrentamientos armados y pasó 15 años de su vida preso, de los cuales durante 12 estuvo en total confinamiento sin compañía de otro ser humano en una pequeña celda, recibiendo tratos inhumanos. Desde el primer día de su gobierno marcó la diferencia con el resto de los presidentes de las naciones del mundo. En lugar de trasladarse a la residencia presidencial, siguió viviendo en una pequeña propiedad rural que se conoce como chacra, viajando en su viejo automóvil sin guardaespaldas ni la pompa que suelen llevar quienes ostentan el poder. Solo recibía el 10% de su salario de $12,000 mensuales, mientras donó el 90% para contribuir a mejorar las condiciones de vida de los uruguayos más pobres. Al concluir su mandato, entregó un país con el menor índice de corrupción, menor proporción de indigentes, el mejor nivel de igualdad y más elevado índice de desarrollo humano en América Latina. Logró llevar al Uruguay a una época de prosperidad, disminuyendo la pobreza en un 72% y registrando las tasas de desempleo más bajas en toda la historia de este país, inferiores al 6% contra el promedio del 16% para el resto de las naciones suramericanas, entre muchos otros logros. En un contexto internacional dominado por gobernantes que viven en palacios rodeados de comodidades, Pepe Mujica resplandece como una estrella gigantesca, alta y solitaria en el firmamento de los que marcan la diferencia por su austeridad, honradez, sabiduría e integridad, convirtiéndose en un ícono de las clases populares mundialmente reconocido y digno de seguir. Esperamos por muchos lugares de la tierra encontrar colegios, universidades, parques, calles y avenidas bautizadas con su nombre, entre otras muestras de gratitud hacia este gran ser humano que merece perennizarse en las páginas de la historia.